Hola, mi nombre es Marcelo Imbrogno y continuando con el curso del doctor Horacio Boló sobre análisis científicos de las teorías de la evolución, hoy vamos a ver otro módulo que lo llamamos sobre el origen de la vida, dificultades de la abiogénesis. En primer lugar, la teoría de la abiogénesis o evolución bioquímica, no de las especies, se ocupa de la atmósfera y otras condiciones sobre la Tierra en sus comienzos. Habría 4 pasos en este origen. Un primer paso es la producción de moléculas orgánicas simples. Ahí consideramos los aminoácidos, los nucleótidos, y su acumulación en lo que se denomina en estas teorías la sopa o caldo primitivo. Yo recién dije aminoácidos. Aminoácidos son moléculas orgánicas simples que son las que van a formar las proteínas. Mientras que los nucleótidos también son moléculas que van a formar los ácidos nucleicos, que todos conocen: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Las moléculas fundamentales de la vida. Un segundo paso para esta teoría es la polimerización. ¿Qué es esto, polimerización? Esto nos lleva a la palabra polímero. Los polímeros son producto de la unión de monómeros, ¿sí? Como si fueran las unidades estructurales que se van uniendo por enlaces químicos para formar una cadena o polímero. Las proteínas son polímeros de aminoácidos, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Tercero, la constitución de una especie de protocélula, que sería el medio indispensable para mantener unidas dichas biomoléculas. Y el cuarto paso sería el desarrollo de lo que conocemos por células verdaderas. Recalco, estoy hablando de teorías solamente. La biogénesis, a mi criterio, sería la forma más pretenciosa de expresar lo que siempre se denominó generación espontánea. La condición necesaria para que la abiogénesis pueda ocurrir es la ausencia de oxígeno libre en la atmósfera. Ustedes saben que el oxígeno es el gas que compone el 21% de esa mezcla de gases que nosotros llamamos el aire. Por lo menos en esta época, el oxígeno comprende el 21% de ese aire. El 78% es el nitrógeno y el 1% que queda son el dióxido de carbono, el vapor de agua y los gases nobles. Dije que la condición necesaria para que la biogénesis pueda ocurrir, eso están de acuerdo todos, es la ausencia de oxígeno libre atmosférico. ¿Por qué? Porque esta sustancia, el oxígeno, provoca la degradación oxidativa de las moléculas orgánicas, justamente lo que es necesario para que aparezca la vida. Actualmente nuestra atmósfera, ya hemos dicho qué composición tiene, y en estas condiciones no se produce abiogénesis, es decir, formación de lo vivo a partir de lo no vivo. En cambio, se necesitaría una atmósfera reductora, una atmósfera que contenga monóxido de carbono, dióxido de carbono, gas nitrógeno, amoníaco, como fuente de nitrógeno, metano, un gas como fuente de carbono, muy reducido, vapor de agua. Una fuente de energía, la radiación ultravioleta, la energía eléctrica de los rayos y relámpagos, las ondas de choque, sonido, de los truenos, etc. Las primeras versiones de la teoría de la abiogénesis daban por sentado que las primeras biomoléculas precursoras eran proteínas. Ya se acuerdan que hemos dicho, las proteínas están formadas por aminoácidos. Sin embargo, debemos recordar que los aminoácidos constituyentes de las proteínas pueden existir en las formas D y L, D y L en mayúscula. Estas dos formas o isómeros se consideran como una imagen especular de la otra, como si se vieran en un espejo. Ahora bien, algo muy importante, los seres vivos en este planeta emplean casi exclusivamente la forma L. Dijimos que hay D y L,
usamos la forma L, casi exclusivamente. Posteriormente se propuso que la vida comenzó a partir de sistemas basados en uno de los dos ácidos nucleicos, el ARN, o sea, ácido ribonucleico. Y sistemas basados en ARN que se autorreplican, formando una especie de vida precelular, lo que muchos autores actualmente llaman un mundo ARN. Esto lo postuló Doudna en el año 2002, Gesteland en 2006 y otros autores también. Esta teoría recibió apoyos al hallarse un protozoario con un ARN autocatalítico. Un protozoario, ustedes saben, es un organismo unicelular, como las amebas, por ejemplo, y que tiene ARN autocatalítico. Autocatalítico quiere decir capaz de catalizar una reacción química, quiere decir acelerar esa reacción química. Como un ARN que se comportaría como una enzima, que son los catalizadores biológicos más comunes. Pero hay que notar que el ARN es una molécula bastante frágil, no tiene la estabilidad que tiene el ADN, que ustedes habrán visto, que se usa en paleontología, en medicina forense y que tiene mucho más estabilidad. Formación de macromoléculas. Vamos a empezar con un experimento muy clásico que está en todos los libros de biología, preuniversitarios, universitarios y hasta secundarios, y que data de la década de 1950. Eso lo vamos a encontrar en la imagen número 1, es el experimento de Miller y Urey de 1953. Claramente ahí tienen el esquema de cómo se hizo. Urey y Miller partieron en sus primeros experimentos con una simulación, porque ellos querían imitar lo que se supone que es la atmósfera primitiva, donde pudo haber surgido la vida, según estas teorías. Entonces partieron en sus primeros experimentos de simulación de mezclas gaseosas, con concentraciones sin duda muy elevadas de amoníaco, acuérdense, ese gas que todo el mundo llama NH3 como fuente de nitrógeno, metano, CH4 como fuente de carbono, un volumen de 40% de cada uno, más un 20% de hidrógeno, gas que en química diríamos reductor, lo contrario de oxidante. Ya en 1913, estamos hablando de hace un siglo, Loeb había realizado experimentos similares con mezclas gaseosas más realistas. Fíjense ustedes, hace un siglo, y a veces esto no se cita en los textos para los alumnos, este antecedente tan antiguo, ¿no? Mezclas gaseosas más realistas y obtuvo resultados parecidos. Groth y Suez, en 1938, realizaron experiencias con mezclas de dióxido de carbono y agua sometidas a radiaciones ultravioleta. Después de llenar de agua el aparato, que hemos visto, se evacúa la retorta K y mediante aspiración se lo llena con la mezcla gaseosa. Cuando se calienta el agua en la retorta K hasta ebullición y se hace funcionar el refrigerante condensador, el agua se condensa en forma constante y vuelve a fluir hacia la retorta a través del cierre del sifón. En el experimento se encendió en la retorta superior un estallador de chispa y se mantuvo el dispositivo en funcionamiento durante una semana. Claro, el estallador de chispa simula lo que serían los rayos, relámpagos de las tormentas en esa atmósfera primitiva, una fuente de energía. Y acá hay que hacer hincapié en lo siguiente, porque normalmente en los textos, yo diría ad usum Delphini, para todo el mundo, los de divulgación, no se cuenta totalmente, correctamente los resultados de estas experiencias. Y da la idea que demuestran mucho más de lo que realmente demostraron. Los resultados suelen aparecer en forma errónea en las revistas de divulgación científica. Las estadísticas verdaderas de los experimentos de Miller y Urey fueron recogidas por Raufoos en una obra ya de 1975, más o menos 20 años después de las experiencias. Conforme a las condiciones de Miller, se convierte en aproximadamente 1,6 moles por ciento de metano
en aminoácidos, estas primeras moléculas orgánicas que son los sillares de las proteínas. ¿Pero qué aminoácidos? Glicina y alanina, los más sencillos de ellos. La imagen número 5, tenemos una lista de los aminoácidos que yo estoy mencionando, que son alrededor de 20 los que nos interesan en biología, porque son los que forman las proteínas. Pero ojo con esto, en la naturaleza hay más de 300 aminoácidos. Lo que pasa es que cuando uno habla de 20, 21, 22, por ahí, se refiere a aminoácidos que forman parte de las proteínas, no el resto. Y esos 20 difieren por algunos grupos químicos que se llaman grupos laterales R, que son los que le van a dar sus propiedades. Algunos son solubles en agua, hidrófilos, otros al revés, hidrófobos. Algunos tienen grupos aromáticos, que son esos anillos de 6 eslabones que ven en algunos de ellos. Algunos tienen grupos heterocíclicos, unos tienen grupos con azufre, otros con alcoholes, etc. Ahí tienen la lista de los principales aminoácidos. Pero los que obtenían en las mezclas de Miller y Urey eran, a partir del metano, fundamentalmente glicina y alanina, que son los más sencillos. Pero, y acá está lo importante, aproximadamente 3,6 moles por ciento, cuando hablo de moles hablo de una forma de concentración en química, que es la molaridad, en compuestos monofuncionales. Y estos no son aminoácidos, son el ácido fórmico, el que está en las hormigas, el ácido acético, que ustedes saben que diluido al 3% de lo que llamamos vinagre, el ácido propiónico, que es el que le da ese gusto picante a muchos quesos, fórmico, acético y propiónico. Se forman en los experimentos de Miller y Urey. Por acción de los rayos ultravioleta, como también por acción de rayos X. Los rayos X tienen mucha mayor energía que los rayos ultravioleta, ¿sí? En el espectro electromagnético, ustedes saben que la energía de una radiación electromagnética es directamente proporcional a lo que llamamos frecuencia, pero inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, cuanto más energía tenga una radiación, mayor frecuencia, pero menor longitud de onda, y viceversa. Una radiación de alta energía y alta frecuencia es muy dañina, muy peligrosa para la vida, ¿sí? Digamos, hasta la radiación ultravioleta. Entonces dijimos que por acción de estas radiaciones se forman en las mezclas gaseosas de Miller grandes proporciones de aminas monofuncionales, como metilamina y etilamina. Y acá es importante el cuadro número 2, porque aquí se ven las estructuras químicas de estas moléculas que llamamos monofuncionales, porque tienen un grupo químico llamado funcional importante, como puede ser en el ácido fórmico, acético y propiónico el grupo carboxilo, que es el que ustedes ven como COOH, típico de los ácidos orgánicos llamados carboxílicos, como son esos 3 que están ahí. O el grupo amino, NH2, que lo ven ahí en las metilamina, etilamina, etc. ¿Sí? Según las condiciones de Miller, no se pudieron encontrar nucleósidos y nucleótidos. Nucleósidos y nucleótidos cuyas estructuras las pueden ver en la imagen número 4. ¿Sí? Ahí tienen los que se llaman bases nitrogenadas en realidad. Estos no serían los nucleósidos y nucleótidos, pero la parte fundamental de ellos. Las bases nitrogenadas, que van a formar los nucleósidos y nucleótidos, son de 2 tipos. Las de mayor tamaño, que tienen arriba, se llaman purinas. Las de menor tamaño, que tienen un solo anillo de 6 eslabones, se llaman pirimidinas. Fíjense ustedes que las purinas en los ácidos nucleicos son 2, adenina y guanina. En la naturaleza hay otras purinas que ustedes conocen,
por ejemplo, la cafeína del café, la teobromina del cacao, la teofilina del té. Pero bueno, esas son otras purinas, pero las purinas que nos interesan a nosotros en los ácidos nucleicos son esas dos, adenina y guanina, moléculas que tienen 2 anillos cada una de 6 eslabones y otra de 5, y tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Más abajo tienen las pirimidinas, que en los ácidos nucleicos son 3. Citosina, timina y uracilo. Fíjense ustedes que son más pequeñas y hay que hacer una diferencia. En el ácido nucleico que nosotros llamamos ADN, las purinas son siempre estas dos, adenina y guanina, las de arriba. Pero las pirimidinas son solamente la citosina y la timina, las que se abrevian con las iniciales C y T. En cambio, en el ARN, en el ácido ribonucleico, las purinas obviamente sí son esas dos mismas, adenina y guanina, pero las pirimidinas son citosina y uracilo, es decir, la letra C y la letra U. En el caso del ADN, la famosa molécula que todos conocen con la estructura de la doble hélice, cuya estructura justamente se postuló el mismo año que Miller y Urey presentaban estos experimentos. Es la famosa doble hélice de Watson y Crick, que también se postuló en 1953, y en el cual el ADN es una doble hélice, imagínense ustedes una escalera de caracol, en el cual esas bases que mostramos recién, las purinas y las pirimidinas, estarían dentro de la hélice enfrentándose. Siempre una purina se enfrenta a una pirimidina. ¿Pero cuál? Ahí tenemos varias opciones. Lo que se determinó es que en el ADN siempre la adenina, la A, se enfrenta con una timina, A con T o T con A, y una guanina se enfrenta con una citosina. Uracilo no hay. Con el ARN no está este problema porque la molécula es una sola cadena, entonces no hay enfrentamiento de bases. Bien. Entonces, volviendo, según las condiciones de Miller, no se pudieron encontrar en estos experimentos nucleósidos y nucleótidos. ¿Qué serían estos nucleósidos y nucleótidos? A esas bases que acabamos de ver nitrogenadas, purinas y pirimidinas, el nucleósido se le agrega un azúcar, un tipo de azúcar que se llama pentosa, de 5 carbonos. En el caso del ADN, la pentosa se llama desoxirribosa, en el caso del ARN, la pentosa se llama ribosa directamente. Eso es un nucleósido. La base nitrogenada, llámese purina o pirimidina, más el azúcar, la pentosa. ¿Y qué será el nucleótido con T? Lo mismo, pero a su vez la pentosa tiene un grupo inorgánico que se llama grupo fosfato, un grupo con carga eléctrica negativa. Entonces el nucleótido es base nitrogenada, que puede ser purina o pirimidina, unida a la pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y a su vez esta pentosa tiene un grupo fosfato inorgánico con carga negativa. Ese es el nucleótido. Bueno, ninguno de estas dos moléculas aparecen en las condiciones de Miller. Todos los informes según los cuales se habrían formado proteínas o nucleótidos en los ensayos de Miller no responden a los hechos. Y esto es grave, lo que estoy diciendo, porque a veces se deja entrever que sí, y no por cualquiera. Por ejemplo, la conferencia del premio Nobel Eigen, reseñada en Selecta. El propio Eigen menciona algo que no ocurrió. No se formaron proteínas o nucleótidos en estos ensayos. Las moléculas monofuncionales que nombramos hace un ratito, en la imagen número 2, se sabe químicamente que rompen las cadenas de aminoácidos. Y si las cadenas de aminoácidos se rompen, ¿cómo se van a formar las proteínas entonces? Hay moléculas que surgieron en las condiciones de los experimentos
que hacen que justamente no se puedan formar estos polímeros necesarios para la vida. Entonces, repito, las moléculas monofuncionales que aparecen en la imagen número 2 rompen las cadenas de aminoácidos que son esenciales para explicar la formación que nos dicen siempre espontánea de macromoléculas. Es decir, no se pueden formar. La ley de estequiometría en química o de las proporciones constantes enuncia que la formación de cadenas de macromoléculas es imposible cuando junto a las moléculas bifuncionales, los aminoácidos por ejemplo son bifuncionales porque tienen dos grupos, un grupo ácido y un grupo amino, se encuentran en la mezcla primaria grandes proporciones de moléculas monofuncionales, condición natural para la formación de macromoléculas por policondensación. Es decir, estos experimentos se formaron estas moléculas monofuncionales que están en las imágenes que hemos visto, y estas no dejan que se forman los polímeros. Vamos a otros experimentos posteriores. El experimento de Sidney Fox, de la Universidad de Miami, y aclaro que digo Miami porque la palabra no es inglesa, no hay por qué pronunciarla a la inglesa. Es de un idioma aborigen de Florida y no en inglés, así que no hay por qué pronunciarla como se dice vulgarmente, es Miami. Supuso que parte de la llamada sopa orgánica que hemos dicho, sopa primitiva, etcétera, caldo primordial, podría haber salpicado la roca volcánica caliente que secaría el agua, concentrando sus componentes, estamos hablando de la tierra primitiva, que así, entonces, producirían moléculas complejas. Simuló este proceso en el laboratorio calentando una mezcla de aminoácidos puros y eliminando el agua. Llegó a producir polímeros que contenían hasta 20 aminoácidos. Ojo que no hay ninguna proteína que tenga 20 aminoácidos, muy poquito. Aún las proteínas más pequeñas tienen muchísimos más. El experimento es poco natural, ya que las condiciones geológicas requeridas son poco probables que se den. No se conoce ningún proceso natural que genere una mezcla de aminoácidos puros sin ayuda externa. Recuerden que estamos hablando de abiogénesis y no se quiere introducir ningún factor extra a los sucesos naturales. Por eso, que en el laboratorio, si hay un químico, las cosas cambian. Por eso acá digo, no se conoce ningún proceso natural que genere una mezcla de aminoácidos puros sin ayuda externa. Le hace un químico. Además, se produjeron uniones peptídicas entre los aminoácidos de tipo beta, gamma y épsilon. ¿Qué es esto? Los aminoácidos para formar proteínas se unen mediante lo que en química se llama enlaces o uniones químicas. ¿Sí? Las uniones más comunes son las uniones alfa y la unión entre aminoácidos en química se conocen como uniones peptídicas. ¿Por qué? Porque la unión de dos o más aminoácidos se conoce con el nombre de péptidos. Cuando un péptido es lo suficientemente grande y además, y esto es fundamental, además se pliega en el espacio tridimensionalmente, recién ahí a ese polipéptido lo llamamos proteína. No basta la longitud, no es un trencito, no es un piolín. En tal caso es todo esto pero plegado y con una estructura exquisita que un pequeño cambio la puede hacer inútil totalmente, como pasa en muchas enfermedades. Entonces, se produjeron uniones peptídicas que no son las habituales, no las alfa, se produjeron las beta, las gamma, las épsilon, con un número igual de aminoácidos de la serie D y L. Acuérdense que hemos dicho que los seres vivos utilizan casi exclusivamente la serie L, pero en este proceso y hecho en laboratorio se produjeron cantidades iguales de serie D que no sirven y de serie L. Las proteínas naturales tienen solo uniones peptídicas de tipo alfa, no beta, gamma ni épsilon, y solo aminoácidos de la serie L, no D. Así que este experimento lo dejamos en la historia de la ciencia. Otro, experimentos con arcillas laminadas, porque
se postuló que las arcillas podían ser la matriz donde se podrían originar estas moléculas, ¿no?, biológicas. Los reactivos se adsorben con D de dedo, es un fenómeno de superficie, atracción en superficie, no es lo mismo que absorben. Los reactivos se absorben sobre la arcilla, lo que hace la arcilla es concentrar y aislar a los reactivos del agua. Los polímeros se produjeron, es cierto, pero el proceso solo comenzó con aminoacil-adenilatos ricos en energía. Aminoacil-adenilatos ricos en energía no es aminoácidos, no es. Algunos sistemas físicos conocidos no están en equilibrio. Sin embargo, en ellos pueden aparecer un orden espontáneamente. Esto se puso de moda, la autoorganización, a partir de Prigogine, en 1977, Kaufman, 1993, Shanks, otro autor que también siguió con esto, en 2004. Los más citados de estos autores dicen que las corrientes de aire organizadas en un tornado y las estructuras de un copo de nieve serían ejemplos de orden espontáneo en la naturaleza. Muchos de estos autores sugieren, que aunque no los conozcamos, podrían existir mecanismos de ordenamiento propios de la materia que pudieran facilitar el origen de la vida. ¿Ven? Postulan algo que obviamente no pueden probar, dice aunque no los conozcamos. En cambio, las leyes naturales no pueden crear la información necesaria, porque la característica fundamental que nos permite distinguir los seres vivos de la materia inerte, es decir, la materia no viva, es la complejidad. Aún la más simple de las células, una bacteria, lo que se llama una célula procarionte o procariota, que no tiene un núcleo definido, pero tiene material genético, obviamente, no está rodeado de una membrana. Aún la bacteria más simple es enormemente compleja y no es la mezcla de biomoléculas que yo tenga en un tubo y espontáneamente formen una célula. Entonces, la característica de los seres vivos es la complejidad y eso los diferencia fundamentalmente de la materia inerte. No es meramente el orden, como algunos creen, porque un cristal, que es algo inorgánico y no vivo, también tiene orden. O sea, la complejidad es lo fundamental para diferenciar la materia inerte de los seres vivos, no tanto el orden. ¿Qué podemos decir en cuanto a la acción común del azar? Otro deus ex machina, como decían los autores romanos, que viene a salvar la situación al final de la obra de teatro, cuando los humanos no pueden resolver la tragedia. Acá también, el azar es el deus ex machina. ¿Qué podemos decir en cuanto a la acción común del azar y la selección natural en el despliegue histórico de la vida orgánica sobre la Tierra? El famoso físico Werner Heisenberg, en su obra La parte y el todo, cita al matemático Neumann, quien dudaba del azar y de la selección como explicación suficiente. Otro de los físicos y químicos más grandes del siglo XX, Wolfgang Pauli, escribía el 14 de julio de 1954. Estoy totalmente convencido de lo limitado del alcance del concepto de selección. Pero ¿cómo es la realidad? Eso no lo sé. Bueno, gran honestidad intelectual. El 19 de mayo del mismo año, 1954, es decir, esto es un año después de los experimentos de Miller, el propio Pauli había escrito: en general, en la evolución biológica se choca violentamente contra la limitación fundamental de la metodología científica, del método científico. Solo puede abarcarse lo reproducible y algo históricamente único puede no ser accesible a las ciencias, pero sí a la naturaleza. En cuanto al tiempo, ¿qué podemos decir del tiempo? Que también se pone como un factor que, claro, cuanto mayor es ese tiempo, mayor probabilidad se da de que los sucesos ocurran. Bueno, el tiempo incrementa las posibilidades de que algo suceda, pero ojo, de que algo suceda si es que puede suceder, no es magia. En cambio, el famoso biólogo de Harvard,
George Balt, afirmó lo contrario en 1955. El tiempo es el héroe de la trama. El periodo con el que tenemos que tratar es aproximadamente de 2.000 millones de años. Ya van a ver que esto ha cambiado. Sigue Balt. Debido a lo prolongado del tiempo, lo imposible, entre comillas, llega a ser posible. Lo posible, probable, y lo probable, virtualmente cierto. Solo hay que esperar. El tiempo mismo realiza milagros. Un científico que usa la palabra milagros, normalmente desacreditada en el mundo científico, acá nos pide que creamos en milagros. Y esto está en The Origin of Life, The Physics and Chemistry of Life, una obra que apareció en 1955 de George Balt, en la página 12. Sí, se nos pide desde el prestigio de una cátedra en Harvard que aceptemos milagros. Y todo en nombre del naturalismo, que se opone a los milagros. Decimos nosotros, el tiempo incrementa las probabilidades de que suceda algo si es que puede suceder, y nada más. Volviendo al tema de los aminoácidos que forman las proteínas, sabemos que fuera de las células vivas, los L-aminoácidos no se forman en condiciones naturales. Repito, no se forman en condiciones naturales. En cambio, sí se convierten en una mezcla de L y D aminoácidos, las mezclas racémicas que se llaman. Este dato muchas veces le permite a la policía, por ejemplo, identificar un cadáver si necesitan saber la edad que tenía al morir. Las proteínas que se encuentran en los dientes no se eliminan cuando uno de sus aminoácidos se convierte de la forma L en la forma D. Por ello se acumulan en ese tejido dentario, y se puede medir el porcentaje de los que han cambiado de L a D. Uno de los máximos expertos en medicina forense, Otani, refiriéndose al ácido aspartico, que es el aminoácido que cambia con mayor rapidez de la forma L a la D, afirmó que a 37 grados, la temperatura corporal, tomará alrededor de 17 años que el 1% de dicho compuesto cambie a la forma D. Esto está en Otani, Estimation of Age from the Teeth, de los dientes, en el American Journal of Forensic Medicine Pathology, del año 1995. Él también sostiene, Otani, que cuando apareció la vida, la temperatura del océano podría alcanzar los 15 grados centígrados, promedio, ¿no? Y calcula que en esas condiciones se necesitarían 75.188 años para que el 1% del ácido L-aspartico, un aminoácido, se transforme en ácido D-aspartico, su isómero. Ahora bien, no el 1%, sino un solo aminoácido D de una proteína que puede tener cientos de aminoácidos. Ya un solo aminoácido, no el 1%, uno solito, por lo general bloquea su actividad biológica. Es decir, que si una proteína donde en la cadena tenía un aminoácido de la serie L se convierte en D, ya esa proteína, por más que los dos se llamen aspartico, pero uno es L y el otro es D, esa proteína queda inútil, perdió su actividad biológica. El famoso caldo primitivo, del cual afirman que surgió la primera célula, es, como sabemos, mayormente agua. Justamente esto aceleraría la ruptura, porque el agua rompe las uniones químicas del ADN-RN, de los aminoácidos y de las proteínas, en una reacción que se llama hidrólisis. Hidrólisis, en griego, es ruptura por acción del agua. Entonces, si el agua hace eso, ¿cómo harían estas moléculas necesarias para el surgimiento de la vida para concentrarse en tal lugar? Volviendo al propio Stanley Miller, al tratar sobre los manantiales submarinos de las grietas oceánicas, que se estudian actualmente, donde sale el agua de esas grietas a altas temperaturas, a alta presión, debe reconocer, y esto lo dice Miller, pero ya en el año 96, lo cito a él, las grietas submarinas no crean compuestos orgánicos, los descomponen. Todo el océano atraviesa esas grietas, tarda en 10 millones de años atravesar esas grietas. De modo que todos los compuestos orgánicos se destruyen cada 10 millones de años.
Si todos los polímeros y otras sustancias que usted crea son degradados, significa que la vida tiene que comenzar temprano y rápidamente. Si observa el proceso en detalle, parece que periodos prolongados de tiempo resultan perjudiciales en vez de útiles. O sea que ahora Miller nos dice que periodos prolongados, lo que siempre se postuló para darle tiempo a todas estas teorías, ahora están llegando a la conclusión que tiempos prolongados son contraproducentes. Bueno, las moléculas complejas que forman los componentes de la vida no tienden a formarse, sino a descomponerse, a degradarse en presencia de agua, la reacción de hidrólisis, ¿no? Y esto se ve favorecido aún más con el aumento de la temperatura de dicho solvente, del agua. Un autor que se llama Moisis, con colaboradores, en una obra que se llama Mundo de ARN, de RNA World, segunda edición de 1999, en página 7, afirma que la idea de tal sopa primordial en el océano, que contenía en forma concentrada todas las moléculas orgánicas deseadas, ha sido un concepto erróneo contra el cual se levantaron objeciones desde el principio. Si no se formaron y concentraron las sustancias necesarias, nunca podrían haberse unido para hacer la primera molécula, porque tenemos que tener una gran concentración de estas sustancias, porque la célula requiere muchísimas de estas moléculas. Se puede realizar un experimento simple en una palangana, porque no tenemos un océano cercano, usamos una palangana. Se usan 1 o 2 gotas de clara de huevo. Clara de huevo es muy rica, todos la conocen, una proteína la más común del mundo, del planeta, que es la albúmina. Y se la mezcla bien en 1 litro o más de agua. Luego se le agrega un colorante para proteínas. Hay muchos colorantes que se usan en laboratorios que tiñen específicamente las proteínas. Se deja caer 1 gota de la mezcla de proteína en cada esquina del recipiente lleno de agua. Y se agita para simular la acción de las olas y la marea. Nuestra pequeña palangana es el océano y nosotros somos moviéndola las olas. Si la proteína se extiende en lugar de concentrarse en un solo lugar, jamás podría haberse formado la primera célula. La proteína no se concentra, se dispersa. Y esto se ve por el colorante que hemos puesto, que pues la proteína obviamente no la vemos, pero vemos esto. Si esto pasa en una palangana, imagínense en otros volúmenes. Otro problema es la presencia de oxígeno en el aire, que es muy reactivo desde el punto de vista químico. El oxígeno reacciona mucho con otras sustancias, las oxida. Las sustancias que se combinan para formar proteínas, ADN y ARN, más probablemente se hubieran combinado con el oxígeno. Esto es lo que debía haber ocurrido. Los partidarios de la abiogénesis han sostenido mucho tiempo que la atmósfera primitiva era distinta de la actual. Al carecer de oxígeno decían reductor, carácter reductor. En los últimos tiempos esta concepción ha sido desacreditada. Por ejemplo, tenemos una obra de Gorman que se llama Cosmic Chemistry Gets Creative en Science News, volumen 159, que apareció en mayo del 2001. También en el boletín de la Sociedad Norteamericana de Meteorología de noviembre de 1982, se afirma contundentemente: era desconcertante, pero por sus análisis de las rocas más antiguas que se conocen, los geólogos saben que el nivel de oxígeno de la atmósfera primitiva tuvo que ser mucho más alto de lo que se calculaba antes. Hace 3, 4 décadas era muy común hablar de la atmósfera primitiva como reductora, sin oxígeno, y que eso facilitaba la formación de las biomoléculas. Ahora lo están negando los geólogos, los meteorólogos, etc. Al analizar esas rocas, que según se estima tienen más de 3.500 millones de años, se halló, y ya van a ver que no son las más antiguas, se han descubierto más antiguas ahora, se halló gran cantidad de óxidos de hierro, indicando que los niveles de oxígeno en la atmósfera eran por lo menos, si hay óxidos de hierro, 110 veces mayores, y quizá hasta 1.000 millones de veces más altos de lo que se acepta de otra manera. ¿Qué sabemos de la contribución del espacio exterior a la Tierra? Los cometas han aportado material. La cantidad de carbono y compuestos de carbono traídos a nuestro planeta por diversos cometas es casi 100 veces mayor que la que pudieron aportar los meteoritos.
El 99% de la masa total de un cometa está compuesta por monóxido de carbono, CO, ese gas que es inodoro y es venenoso, no lo olemos. El dióxido de carbono, el que exhalamos en la respiración, CO2 y agua. En algunos cometas, el ácido cianhídrico, el veneno mortal, ¿no? Cianuro. El ácido cianhídrico y el formaldehído pueden constituir el 1% de su masa. Este descubrimiento produjo cierta conmoción entre los investigadores del origen químico de la vida, o sea, la abiogénesis que estamos nosotros nombrando en este momento y que tiene tantos problemas. Sabemos que bajo ciertas condiciones controladas de laboratorio se pueden sintetizar aminoácidos y bases nitrogenadas a partir de este ácido cianhídrico, cuya fórmula es HCN, y otras moléculas simples, pero acabo de decir bajo ciertas condiciones controladas de laboratorio. Nuevos hallazgos han neutralizado, sin embargo, dicho entusiasmo acerca de la posibilidad de formación de aminoácidos en la Tierra primitiva. Astrónomos del Observatorio Leiden, del Centro de Investigación Ames de la NASA y del Instituto SETI, ese que busca vida extraterrestre mediante antenas, llevaron a cabo experimentos de estabilidad de aminoácidos sometidos a la acción fotolítica de la radiación ultravioleta. Así como hoy dijimos, hidrólisis es la ruptura de una unión química por acción del agua, fotólisis es la ruptura de una unión química pero por acción de la luz o de otra radiación, en este caso ultravioleta, que demostraron esta radiación ultravioleta que son muy sensibles los aminoácidos a la fotodestrucción, o sea, a la destrucción por acción de la luz ultravioleta. Inclusive bajo exposición a fotones, fotones son los cuantos de energía, los paquetes de energía, las unidades, en este caso, como es luz, se dice fotones, cuántos son fotones de luz ultravioleta, relativamente baja. Aún los fotones de UV de energía baja pueden provocar acción fotolítica en estos aminoácidos. Dado que una radiación UV, pero ya no de baja energía, de alta energía, porque hay UV de baja y hay UV de alta energía, permea tanto el espacio interestelar como el interplanetario, es decir, llegan a nosotros, concluyeron que las moléculas de aminoácidos no podrían, vamos a decir, sobrevivir, entre comillas, en granos de hielo de los meteoritos, de los cometas, o sobre las capas superficiales de asteroides, cometas y meteoritos. La famosa teoría de que la Tierra fue sembrada desde el espacio, que después vamos a decir algo. Esto, por ejemplo, está en un autor que se llama Ehrenfreund, en una obra que es la estabilidad a la luz de los aminoácidos en el espacio, en Astrophysical Journal Letters del año 2001. Bueno, ahora vamos a hablar de los isótopos como formas de la vida. Cuando los seres vivos emplean sustancias inorgánicas para construir sus biomoléculas o para obtener energía del ambiente, usan preferentemente los isótopos más livianos de ese elemento constituyente. Este proceso, conocido como fraccionamiento isotópico, añade carbono 12 y bajo ciertas condiciones nitrógeno 14 a la biomasa. ¿Qué es esto de isótopos? Ustedes saben que los elementos químicos, los de la tabla periódica, muchos de ellos se presentan en varias formas, isótopos. Ustedes saben que los átomos de los elementos en el núcleo tienen unas partículas con carga eléctrica que se llaman protones, unas que no tienen carga, que son neutros, que son los neutrones, y fuera del núcleo están los electrones que tienen carga negativa. En un átomo neutro, el número de protones y el número de electrones es igual, por lo tanto son neutros. Ahora, ¿y los isótopos en qué difieren? En el número de neutrones. Habrán oído hablar que el elemento carbono, el natural, el 99% del carbono en la Tierra, es carbono 12. Pero también existe carbono 13 y el carbono 14 radiactivo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tiene el carbono 12, el 13 y el 14? El número de neutrones en el núcleo. El número de protones y electrones en los tres va a ser igual, porque para eso pertenecen todos al elemento carbono. Lo que difiere
son estas partículas llamadas neutrones del núcleo. Y le da distintas propiedades. Los investigadores consideran que un exceso de carbono 12, el carbono normal, que se encuentra en los compuestos orgánicos de depósitos geológicos, constituyen un indicador importante de que representan un residuo de vida del pasado. Inclusive el grado de enriquecimiento en carbono 12 nos da pistas sobre el tipo de ruta metabólica responsable de la producción de esos depósitos. Ruta metabólica, ¿qué es metabolismo? A veces tenemos un concepto muy popular del metabolismo. Creemos que es adelgazar, engordar. No, metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que mantienen la vida de cualquier ser vivo. Cuando esas reacciones químicas son de síntesis, de elaboración, de moléculas complejas a partir de moléculas más simples, más pequeñas, decimos que eso se llama anabolismo. Y las reacciones son anabólicas. Tal vez a muchos lo relacionen con los deportistas que consumen anabólicos para aumentar su masa muscular, es decir, quieren tener más proteínas. Lo contrario es el catabolismo. Son las reacciones químicas de degradación, descomposición. Moléculas más grandes, moléculas más complejas, se degradan a moléculas más simples. Pero el metabolismo es el conjunto de ambos. No hay anabolismo sin catabolismo, no hay catabolismo sin anabolismo. ¿Sí? Se han recuperado serógenos. ¿Qué son los serógenos? Son productos insolubles de la descomposición de la materia orgánica. De formaciones rocosas de Australia, donde hay una de las rocas más antiguas del mundo, es el supergrupo Pilbara, y en Sudáfrica el supergrupo Suazilandia, que presentan estromatolitos fósiles. Otra palabra compleja, los estromatolitos. Los estromatolitos son comunidades de microorganismos muy complejas, pero que dependen de la actividad de un tipo de microorganismo que existen y que muchos dicen que son los seres más antiguos de este planeta, que es un tipo de bacterias que se llaman cianobacterias. Lo de ciano, el prefijo ciano griego con C, es azul, tanto es así que cuando se las descubrió, al principio fueron mal rotuladas y se las llamaron algas azul verdosas, pero no son algas, son bacterias especiales, pero son bacterias que se llaman cianobacterias. Estas cianobacterias son las responsables de que se generen estos estromatolitos que hemos dicho, que son comunidades microbianas que dependen de ellas. ¿Y cómo las vemos? Son estructuras macroscópicas, se ven a simple vista, de capas de bacterias entremezcladas obviamente con sedimentos inorgánicos. Uno no ve las bacterias, pero ve todo este sedimento y la parte orgánica generada por las bacterias. El análisis isotópico de estos serógenos que se recuperaron de ambas formaciones, la de Australia y la de Sudáfrica, demostró que existía un enriquecimiento en carbono 12 suficiente para indicar la presencia de vida en la Tierra hace 3.300 y hasta 3.500 millones de años. Y van a ver que no termina esto acá. Estas condiciones sugieren que esta vida temprana poseía capacidad de realizar fotosíntesis. Y veamos el esquema número 3. Hay ahí un esquema general de la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso anabólico más importante de este planeta. La vida de nosotros depende de ella. Claro que no hay una sola clase de fotosíntesis, pero la más común, que es la de las plantas verdes, la de las algas, y también de estas cianobacterias que nosotros mencionamos, es una fotosíntesis que libera oxígeno a la atmósfera. Por eso dije que es imprescindible para nosotros. En nuestro planeta existen algunas otras fotosíntesis que no generan oxígeno, pero no es el caso en este que estamos viendo. La fotosíntesis, por ser un proceso, es un conjunto de reacciones. No es una reacción, es un conjunto. Y la podemos dividir en dos grandes fases. Hay una que depende exclusivamente de la luz y se la llama fase luminosa, lumínica o ahora fotoquímica. Y hay otra fase que antiguamente la llamaban oscura, pero está mal llamarla así, porque no es que ocurre de noche, sino que es indirectamente dependiente de la luz. Pero si no ocurre la fase luminosa o lumínica, no puede ocurrir la otra. En la fase lumínica o fotoquímica,
la luz es captada por ciertos pigmentos, como las clorofilas, etc., y se traslada a distintos compuestos químicos que van a ser utilizados en la otra fase, la llamada, acá ustedes en el esquema dice ciclo de Calvin. Calvin es el bioquímico que dilucidó la serie de reacciones que integran lo que llamamos la antiguamente llamada fase oscura, que actualmente se llama fase bioquímica y que coincide prácticamente con el ciclo de Calvin y Benson, que es el otro autor, ¿sí? En este famoso ciclo de Calvin es donde se generan las moléculas orgánicas, como los azúcares, los aminoácidos, las bases nitrogenadas. Por eso decimos que las plantas, las algas, las bacterias de este tipo son autótrofas, porque pueden a partir de lo inorgánico elaborar materia orgánica. Nosotros los humanos, los animales, los hongos, no podemos hacer esto. No podemos a partir de la luz y de sustancias inorgánicas simples generar sustancias orgánicas, pero estos seres sí pueden hacerlo. Entonces la fotosíntesis es un proceso anabólico, el más importante de este planeta. Y esto estaría demostrando que ya había fotosíntesis, lo que implica una serie de reacciones consecutivas, muy complejas, estructuras dentro de la célula, que si bien las cianobacterias son más simples, las plantas más complejas, igualmente, indicaría que hubo muy poco tiempo entre que la Tierra se enfrió para dar paso a estos organismos ya tan complejos y a estos procesos bioquímicos tan complejos. Pero van a ver que no acaba ahí. Además de los estromatolitos, que todos los científicos actuales cuando encuentran un estromatolito saben que eso indica actividad de fotosíntesis, también se hallaron microfósiles que se asemejan a cianobacterias. Sin embargo, se han recuperado serógenos y depósitos de grafito en las rocas más antiguas conocidas, en Groenlandia Occidental, que datan de más de 3.700 millones de años. Estamos yendo más para atrás. Aquí también se demostró enriquecimiento en carbono 12. Más recientemente, los geólogos recuperaron glóbulos de grafito en rocas sedimentarias de otra formación de Groenlandia que se llama Garbenschiefer. Los resultados de las mediciones señalaron un enriquecimiento en carbono 12 que cae dentro del rango considerado indicador de vida basada en fotosíntesis. Esto apareció en una de las más prestigiosas revistas científicas, que es Science, del año 1999, el autor es Rosing. Un grupo japonés halló gránulos microscópicos de grafito de 3.800 millones de años de antigüedad, empotrados en depósitos de cuarzo en Groenlandia. También se demostró enriquecimiento en carbono 12 allí. En Australia se recuperaron depósitos de sulfuros, cuando el azufre se ioniza y queda con carga negativa, sulfuro, dos cargas negativas, forman sales, los sulfuros, en rocas de 3.500 millones de años de antigüedad. Están asociados con restos de carbono orgánico. Esto indica un origen biológico, es decir, hay seres vivos para los depósitos de sulfuro. No se formaron inorgánicamente, fueron consecuencia de actividad metabólica de seres vivos. ¿Y eso qué indica? Que ya existían bacterias reductoras de sulfatos. Así como hoy dijimos bacterias que podían hacer fotosíntesis y decíamos que eran autótrofas, estas son quimioautótrofas. No es la fuente de energía la luz, como en la fotosíntesis, la fuente de energía acá son reacciones químicas, y eso se llaman quimioautótrofas. Estas bacterias capaces de reducir los sulfatos a sulfuros tienen esa actividad. Usan energía química extraída del ambiente. Y uno diría, ¿acabó todo acá? No, estamos yendo cada vez más para atrás. Descubrimientos más recientes, ¿sí? Ustedes saben que la datación de la antigüedad de la Tierra, todos hablan de entre 4.500 y 4.600 millones de años. Vamos a aceptar esas cronologías que se dicen.
En una investigación se aclara dónde y cuándo surgió la vida en la Tierra. Un equipo científico internacional descubrió en Canadá fósiles más antiguos que los que yo he nombrado recién. Corresponden a bacterias que surgieron junto a fuentes hidrotermales en el fondo del océano, donde empleaban el hierro y vivían gracias a la energía que venía del interior del planeta, energía térmica. Su antigüedad se estimó entre 3.710 y 4.280 millones de años. Y son estructuras al estilo de las que conocemos actualmente. Fíjense el poco margen que dejan estos seres al origen que nos dicen que tiene la Tierra. El descubrimiento refuta la teoría ampliamente aceptada de que la Tierra no fue habitable hasta que terminó una era de bombardeo intenso de asteroides, que parece que eso terminó hace 3.800 millones de años. Siempre, hasta hace unos poquitos años, se decía, no pudo haber surgido la vida hasta que dejara de bombardearnos el espacio. Bueno, en su lugar emerge una teoría alternativa que indica que las primeras formas de vida prosperaron en un entorno que resultaría extremadamente hostil para los seres vivos actuales. Los fósiles se descubrieron en la formación geológica de Nubuahitung, un nombre muy complejo, en Canadá, a orillas de la bahía de Hudson, donde se encuentran algunas de las rocas más antiguas de este planeta. Son estructuras microscópicas con apariencia de tubos y filamentos diminutos, similares a estructuras que bacterias de épocas más recientes que viven junto a fuentes hidrotermales también han creado. Actualmente serían las formas de vida más antiguas identificadas en la Tierra. Y esto lo dicen investigadores en la revista Nature, que junto con Science y alguna otra más están entre el grupo de las 5 más importantes y prestigiosas revistas científicas del mundo. Antes de este descubrimiento, el récord lo ostentaban los que nombré hace un rato, de Groenlandia, de 3.700 millones de años. A diferencia de las bacterias encontradas en Canadá, que vivieron en la oscuridad del fondo del mar, las de Groenlandia vivían en aguas superficiales, gracias a la energía que recibían del sol. Es lo que dijimos hoy. Estas de Groenlandia, evidentemente, realizaban fotosíntesis. Las otras, de las profundidades, donde la luz no llega, tenían lo que se llama quimiosíntesis. Si se combinan ambos hallazgos, Groenlandia y lo de Canadá, significa que las formas vivas unicelulares, las bacterias en este caso, colonizaron tanto la superficie como las profundidades del mar, utilizando distintas formas de energía desde una etapa muy temprana en la historia de la vida, mucho más de lo que nos contaban, lo que a mí me contaron en la secundaria y en la universidad. Según los resultados de la investigación, tanto la composición química de las rocas de Canadá como un análisis detallado de sus formas indican que corresponden a fósiles de seres vivos. Los tubos y filamentos microscópicos están compuestos de hematita, y la hematita es un tipo de óxido de hierro. Aunque la hematita puede formarse de diferentes maneras, los investigadores argumentan que solo un origen biológico, es decir, a partir de seres vivos, es verosímil en este caso. Las estructuras de hematita presentan las mismas ramificaciones características de las bacterias que viven hoy día junto a fuentes hidrotermales submarinas y que también emplean el hierro en su metabolismo. Además se encuentran junto a otros minerales que denotan un origen biológico, como grafito, apatita, que es un tipo de fosfato de calcio, y los carbonatos. Y como prueba adicional, los fósiles se encuentran en estructuras minerales esféricas, que en rocas no tan antiguas, no hay ninguna duda, los científicos saben que contienen restos de seres vivos. O sea, por analogía, llegamos a esa conclusión. Todo ello demuestra que ha habido microorganismos viviendo junto a fuentes hidrotermales desde el inicio del registro geológico sedimentario. El origen de la vida, por tanto, tuvo que ocurrir antes de ese momento, declara Dominique Papineau, coautor de la investigación liderada por el University College de Londres
y en el que colaboraron científicos del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega. Y hay otro autor de esta institución, que se llama Matthew Dodd, que dice: la vida ya se había vuelto bastante compleja en la época a la que corresponden los fósiles de Canadá, lo que retrasa el origen de la vida en la Tierra cerca del momento de la formación del planeta. Pero no nos decían que ese momento era totalmente inhóspito, primero por la atmósfera, después por el calor, por el bombardeo desde el espacio, y que se necesita mucho tiempo para que haya una evolución, primero química, para después permitir la evolución biológica, y que se necesitaba mucho más tiempo, y ahora estos descubrimientos están haciendo que el margen se reduzca notablemente. El descubrimiento demuestra que la vida no necesitó esperar al final del llamado bombardeo intenso tardío para proliferar. En esa época, que duró el bombardeo alrededor de 300 millones de años, la Tierra y los otros planetas interiores del sistema solar sufrieron múltiples impactos de grandes asteroides. La idea de que este autor Papineau, que nombré antes, vuelve a decir: la idea de que el bombardeo intenso tardío esterilizó, anuló, la Tierra quedó desacreditada. Los impactos de asteroides pueden causar grandes extinciones para los animales, lo que ya desde 1980 nos vienen hablando de la extinción de los dinosaurios, etc. Dice que sí, grandes extinciones de animales, pero para los microorganismos solo causan grandes oscilaciones, no extinciones. Oscilaciones puede ser que aparezcan especies distintas de otras. Por otro lado, los fósiles de Canadá indican que la vida pudo surgir primero junto a las fuentes hidrotermales del fondo del océano, donde estaría protegida de los cataclismos de la atmósfera, y después empezar en aguas superficiales. O tal vez surgió de manera independiente en el mar profundo y en aguas superficiales. O bien surgió y se extinguió varias veces antes de asentarse. ¿Se dan cuenta? Suposiciones. Suposiciones nada más. Es posible que nunca lo terminemos de aclarar. ¿Quién lo dice esto? No lo digo yo. Lo dice Fyodor Kondrashov, investigador en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, que no formó parte de la investigación anterior. Y Kondrashov dice: el problema es que tenemos una idea aproximada de cómo era la vida hace unos 1000 millones de años, pero no sabemos en absoluto cómo eran las condiciones en la época en que surgió la vida. Podemos hacer inferencias a partir de cómo funciona la vida hoy día, pero hay un límite a lo que podemos llegar a saber del pasado. Bueno, yo digo que Kondrashov actuó con gran honestidad intelectual, algo que no es común en estos temas, porque se da cuenta cuál es el límite del método científico y que debemos ser humildes. Pero los nuevos descubrimientos están haciendo que se revean muchas de estas teorías que muchas veces bajo cuerda nos presentaban como hechos probados. Muchas gracias.